síndrome de Savant es un concepto amplio que abarca una serie de síntomas cognitivos anómalos que están relacionados con capacidades mentales prodigiosas. Puede parecer una definición demasiado ambigua. Lo cierto es que los llamados Savant pueden hacer gala de diferentes tipos de facultades cognitivas, aumentadas desde una memoria fotográfica hasta hacer cálculos matemáticos complejos de forma intuitiva. Entre las teorías elaboradas para explicar las causas de las extraordinarias habilidades de los Savants destacan dos hipótesis principales. Número 1. Estas habilidades son el resultado de la intensa dedicación del Savant a un tema específico. Los Savants, que además son autistas, a menudo tienen un comportamiento obsesivo centrado en un tema muy concreto, al cual dedican la mayor parte de su tiempo, dejando de lado todo lo demás. La segunda teoría propone que tiene que ver con lo que se conoce como la falta de coherencia central. Cualquier persona experimenta continuamente una luz cambiante de imágenes, ruidos, olores, contactos, sabores y sensaciones, que no somos conscientes de la mayoría de ellos porque una parte del cerebro típico se dedica a resumir todas estas informaciones y extraer de ellas un sentido o la idea principal, abandonando los detalles como subproductos sin más utilidad. Esto facilita la toma de decisiones y la elaboración de planes. Parece que en los Savants, como también en los autistas, la parte del cerebro encargada de esta coherencia central no funciona, o lo hace en un grado menor. Los detalles que el cerebro típico dejaría de lado y olvidaría, eventualmente por no ser de utilidad, en el Savant mantienen su interés y se conservan. La predisposición innata es importante. Así pues, la práctica debida al comportamiento repetitivo puede ayudar a explicar las habilidades de los Savants, pero no puede ser la única explicación. Por ello es que se toma en cuenta ambas teorías, ya que la capacidad de atender a los detalles y recordarlos es la base de las habilidades de los Savants. Debido a esto es que se cree que debería existir la manera de despertar estas capacidades de manera artificial y controlada en cualquier persona. Se han hecho diversos experimentos para demostrar lo anterior. Uno de ellos fue el de la estimulación magnética repetitiva transcraneal de baja frecuencia, que consistía en inhibir temporalmente mediante impulsos magnéticos la parte del cerebro encargada de resumir las experiencias y borrar los detalles, por lo que fue aplicada al lóbulo temporal anterior izquierdo. Se observaron los siguientes efectos. Número 1. Mejora la habilidad para el dibujo, desde la estimulación hasta los 45 minutos posteriores. Número 2. Mejora en la capacidad de corrección de textos. El cerebro no autocorrigió los errores. Número 3. Mejora apreciación de cantidades. Se mostró durante 1,5 segundos un número de entre 50 y 150 elementos en una pantalla, y las cantidades fueron las correctas al determinar instantáneamente el número de objetos existentes. Y finalmente, la más importante, la reducción de memorias falsas. La memoria de la persona neurotípica no es un archivo donde se guardan los datos que permanecen invariables para poder recuperarlos cuando sea necesario, sino un espacio de continua actividad. Lo que se guarda inicialmente no son los detalles reales, sino la interpretación de las percepciones del hipotálamo, y además esta memoria es constantemente reevaluada, consciente o inconscientemente, generalmente durante el sueño o cada vez que se utiliza un recuerdo en un nuevo contexto, y reinterpretada a la luz de las nuevas experiencias. Esto hace que los diversos detalles cambien con el tiempo o desaparezcan. Los Savants conservan un recuerdo más exacto de los detalles y en el experimento se observó una mejora del 36% en la exactitud de los detalles recordados. Se han hecho estudios, pero no se han encontrado causas aparentes, y como tal, no hay un origen del síndrome de Savant. Pero se ha encontrado que hay mayor desarrollo de uno de los hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho, el cual sus funciones son memoria mecánica, arte, música, operaciones matemáticas y creatividad. En el hemisferio izquierdo se desarrolla la lógica y el lenguaje, dificultando el habla de los pacientes con este síndrome. En algunos pacientes, sus hemisferios actúan en espejo permitiendo hacer operaciones matemáticas. También, el síndrome de Savant no utiliza en los pacientes la memoria al realizar operaciones matemáticas. Se usan las mismas áreas del cerebro que un cerebro normal, pero en el caso del síndrome de Savant se activan de manera inconsciente. Se ha encontrado que en algunos pacientes no se encuentra el cuerpo calloso, que es el que une a los dos hemisferios. En algunas ocasiones se llega a desarrollar en pacientes con autismo. Personas que llegan a ser traumatizadas con algún golpe fuerte en la cabeza también pueden desarrollar el síndrome de Savant. Antecedentes históricos del síndrome de Savant.
La primera descripción del síndrome de Savant o idiot savant se remonta a 1789, fecha en la que Benjamin Rush describe las habilidades de un paciente psiquiátrico capaz de calcular la edad de una persona en segundos. Casi 100 años después, John Langdon Down utiliza en 1887 el término idiot savant, es decir, sabio idiota, para descubrir la concurrencia de algunos individuos que tenían un funcionamiento cognitivo generalmente bajo, pero con una o varias habilidades excepcionales. Finalmente, en 1943, Leo Kanner, en el primer informe sobre autismo, menciona el asombroso vocabulario, la excelente memoria y el preciso recuerdo de patrones y secuencias complejas que indican una buena inteligencia en ciertos sujetos autistas. De este modo, casi 200 años, el estudio de este asombroso trastorno ha sido abordado únicamente mediante estudios de casos aislados y no ha sido hasta 1983 cuando se han abordado los primeros experimentos sistemáticos para determinar posibles causas y prevalencia en autismo del fenómeno Savant. Cabe mencionar que en el año 2008, el Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de comunicación declaró que alrededor del 10% de individuos que tienen autismo tienen habilidades del síndrome del sabio. Es así como podemos ver que el análisis diacrónico de la atención que ha recibido este síndrome por parte de la psicología y la medicina durante los últimos años nos fotografía un síndrome de escasa prevalencia entre la población general, por lo que no ha sido tradicionalmente objeto de los esfuerzos de los investigadores. Sin embargo, recientemente, los nuevos enfoques en el estudio de la inteligencia, auspiciados por Howard Gardner, han hecho que la explicación a este síndrome se convierta en un elemento casi imprescindible para explicar o definir la inteligencia, por lo que paradójicamente el estudio de esta reducida población de Savant se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los teóricos de la inteligencia, que deben tratar de encajar en el plus del funcionamiento cognitivo de la población general, el patrón de un pequeño grupo con una mente muy particular, capaz de realizar verdaderas proezas cognitivas en matemáticas, música, poesía, etc., pero en ocasiones incapaces de recordar el nombre de objetos familiares o incapaces de desenvolverse autónomamente en la vida cotidiana. Casos más relevantes del síndrome de Savant. Kim Peck nació el 11 de noviembre de 1951 y falleció el 19 de diciembre del 2009. Fue el más famoso y prodigioso de los Savant. Fue una persona que sorprendió al mundo entero con sus asombrosas capacidades intelectuales, a pesar de su incapacidad para realizar las tareas más básicas. Peck nació con macrocefalia, un daño permanente del cerebro, y con agenesia de cuerpo calloso. Es un manojo de nervios que conecta ambos hemisferios del cerebro, al igual que los conectores secundarios. Recordaba el 98% de los 12,000 libros que había leído. Él leía 2 páginas en 8 segundos, usaba cada ojo para leer una página distinta, y apenas tardaba 1 hora en memorizar un libro, reteniendo de un modo preciso e instantáneo la información. Rain Man es una película inspirada en él. Sting Witcher nació el 24 de abril de 1974. Es un artista diagnosticado con autismo. Witcher nació en Londres, Inglaterra. Es conocido por su habilidad para dibujar un paisaje especialmente con motivos arquitectónicos o urbanísticos, después de haberlo visto solo una vez. Su obra es popular en todo el mundo y se mantiene en un número de importantes colecciones. Daniel Paul Tammet nació en Londres un 31 de enero de 1979. Es un joven británico considerado un prodigio por su facilidad en el desarrollo de cálculos complejos matemáticos, así como para el aprendizaje de diversas lenguas. Nació en el seno de una familia de clase media junto con sus 8 hermanos. En sus memorias, nació en un día azul. Habla de cómo la epilepsia, la sinestesia y el síndrome de Asperger le acompañaron durante toda su infancia. Leslie Lang es un ciego estadounidense autista savant, más notable por su trabajo como músico.
Nació prematuramente en Wisconsin en 1952. Al nacer fue diagnosticado con glaucoma, parálisis cerebral y daño cerebral.